desmayes, no es el fin, no ha acabado, es solo el inicio. Si en Dios confío. Señor les bendiga, mis hermanos de Iglesia de Cristo para la Familia y a la familia pastoral. Gracias por ese privilegio. Mi nombre es Emerson Estrada, de Iglesia de Cristo Roca Eterna Ebenezer, aquí en la ciudad de Nueva York, con nuestro apóstol Edwin García. Hermanos, me dieron el privilegio de poder compartir con ustedes un poquito de mi testimonio en lo que fue durante el tiempo que yo estuve enfermo con el virus de COVID-19 o coronavirus, como se le dice. Como saben, ¿verdad? La ciudad de Nueva York ha sido afectada bastante por este virus. Bastantes hermanos de la iglesia han estado enfermos. Muchas personas también, ¿verdad? En todos los lugares, varias de las iglesias que cubre el apóstol aquí en el área también triestatal han resultado enfermos. Hay personas que han muerto desafortunadamente por esta enfermedad. Ha sido afectado mucho este estado, esta área de aquí. Mi experiencia personal, yo estando enfermo, fue algo muy duro, los síntomas bastante fuertes, ¿verdad? Lo que son las fiebres, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Fue una experiencia bien dura para mí. Pasé tal vez 2 semanas enfermo, una semana así bien grave, pero aquí en mi casa, y gracias a Dios pude ver la mano de Dios y fui sanado. Pero algo que me ayudó bastante fue estar escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? El retiro virtual me ayudó bastante porque no podía levantarme de la cama, solo ver televisión, ver las prédicas. La oración fue algo que me ayudó bastante. Eso me sostuvo, la verdad, siendo sinceros, oré como nunca antes, ¿verdad? Porque ponía al Señor todos los días, clamaba, no solo por mi vida, sino por la de ayudar a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Porque uno se preocupa por ellos. Pero yo se los entregué al Señor y se los puse en sus manos y sabía que el Señor iba a ser conforme a su misericordia y su voluntad, ¿verdad? Pero sí fue una experiencia bastante difícil. Gracias a Dios logré recuperarme aquí estando en mi casa también. No hubo necesidad de que fuera al hospital. Muchas personas han resultado yendo al hospital porque es demasiado fuerte y no pueden respirar, entonces resultan siendo conectados a máquinas. Pero gracias a Dios esa no fue mi experiencia. Sí pasé momentos difíciles que yo decía, Señor, yo no sé qué va a pasar. Pero hermanos, nosotros sabemos que estamos en las manos del Señor, que, ¿verdad? Él quiere lo mejor para nosotros, quiere un futuro para nosotros y Él nos ama. Y confiando en Él, hermanos, logramos pasar esta situación. Bastantes de los hermanos de la iglesia se han sanado ya también. Y gracias a Dios por esta experiencia, hemos conocido al Señor de muchas maneras. La verdad lo hemos conocido como un Dios proveedor, porque ya llevamos casi 3 meses sin poder salir a trabajar aquí y el Señor nos ha proveído, no nos ha faltado nada, como un Dios protector, porque a mi esposa le toca salir a trabajar porque ella trabaja en lo que es la medicina y ella tiene que ir y el Señor la ha guardado. Seguimos orando por ella, que el Señor la siga guardando y como un consolador, ¿verdad? Porque hemos perdido personas que amamos, personas que conocemos, pero el Señor ha estado ahí para consolarnos, personas que están todavía enfermas, que seguimos orando con Él, por ellos, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor va a hacer la obra. Pero ha sido una experiencia que nos ha enseñado mucho y la verdad no le atribuimos los propósitos al Señor porque sabemos que lo que Él hace es algo perfecto. Es perfecto, Él lo hace todo con un propósito y nos ha ayudado ahorita que hemos estado en la casa, nos ha ayudado bastante a arreglar cosas que tal vez habíamos dejado pendientes, que no habíamos hecho porque no teníamos tiempo. Algo que me gustó bastante y me ayudó bastante fue leer acerca de la historia de cuando Elías restauró el altar y regresó la comunicación entre el Señor y el pueblo de Israel, que habían estado desconectados por un tiempo. Eso fue de mucha bendición para mí, leer eso. Y como el Señor me hablaba que quería que yo restaurara mi altar en mi casa de nuevo. Entonces ha sido una experiencia muy difícil, hermano, dura físicamente, pero el Señor ha hecho una gran obra en mi vida, en mi familia,
Y aquí seguimos en la iglesia sirviendo, esperando poder reunir otra vez con nuestros hermanos, pero esto ha sido de mucha bendición. Gracias por el privilegio de saludar a los hermanos, que el Señor los bendiga, sigan adelante, fortalecidos buscando del Padre. Señor les bendiga, hermanos. Gloria a Dios. Aleluya. Bendiciones, mis amados hermanos. Nuevamente estamos en este lugar agradeciendo a Dios siempre, ¿verdad? Agradeciendo a Dios. Él siempre ha sido bueno. Y no nos cansamos de decirle también que es una bendición llegar hacia ustedes, y gracias también de que usted permite que lleguemos hacia a sus hogares o en diferente lugar donde usted se encuentre. Gracias por estar con nosotros. No se pierde esta palabra, porque este va a ser de bendición para tu vida. Este va a edificar tu vida. La palabra de Dios transforma nuestra vida, llena ese vacío que hay en el corazón del hombre. La palabra de Dios es poderosa, así que no se desconecte, escuche la palabra hasta el final, y Dios tiene un propósito para tu vida. Así que vamos a hacer una oración pidiéndole a Dios que nos ayude, que nos ministre, que nos hable, que nos dé la revelación de su palabra y que Él nos enseñe. Padre, te damos gracias en esta preciosa hora. Muchas gracias por permitirnos estar aquí, y te pedimos que nos perdones, perdone nuestras faltas, nuestros errores, nuestra indiferencia. Perdónanos, Señor. Por favor, te suplicamos que tu palabra ministre nuestra vida. Nos santifica, nos limpia tu palabra, Señor. Te pedimos la revelación de tu palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Gloria a Dios. Queremos entrar de una vez en el tema. Lo hemos titulado La fidelidad de Dios a su palabra. Es importante esto, mis amados hermanos, de hablar sobre la fidelidad de Dios. Dios siempre ha sido fiel, aunque sus hijos son infieles, Él siempre permanece fiel. Y la fidelidad de Dios a su palabra. En este tiempo, en este periodo de tiempo, durante esta pandemia, yo creo que hemos aprendido un largo tiempo hemos escuchado la palabra, hemos sido perseverantes en escuchar la palabra, hemos sido, ¿cómo decirle? Que hemos entrado quizás solamente en lo que es teoría, póngale así. Somos oidores, oímos que se predica la palabra, se predica una vez. ¿Cuánto tiempo se nos ha predicado la palabra? Entonces viene Dios, permitió todo lo que está sucediendo, porque todavía está la situación, está el mal. Entonces permite Dios que venga una pandemia,
Permite Dios que se cierre la iglesia. Permite Dios que haya una tragedia. Dios lo permite. Entonces, aquí es donde nosotros, los hijos de Dios, entramos en el terreno de la práctica. Practicar la palabra, lo que hemos oído. Lo que hemos oído. Entonces viene Dios, quiere que entremos en el terreno de la práctica. Y estamos viviendo este tiempo de practicar la palabra. Entonces, durante este tiempo, al menos yo he aprendido en la práctica, he aprendido muchas cosas hermosas. Yo creo que también a cada uno de ustedes hemos aprendido que Dios nunca nos ha dejado. Tal vez solamente hemos oído, como decía Job, de oídos había oído, ahora mis ojos lo ven. Entonces, hemos aprendido. Pero también hay que ser consciente que quizás hay hermanos, hay hijos de Dios que su fe tal vez se debilitó en medio de estas situaciones. La decadencia de la fe de muchos hermanos, quizá en medio de esto pues se desesperaron porque se disminuyó su fe, se debilitó su fe. Ahora dicen, ¿qué vamos a hacer? Tanto que nos han predicado, nos han enseñado, quizás se desanimaron porque no se cumplió la palabra de Dios. No hubo resultado, probablemente, solamente estoy pensando. Pero en esta hora, mis hermanos, vamos a seguir aprendiendo. Vamos a seguir aprendiendo porque Dios quiere que sigamos aprendiendo. Nunca vamos a dejar de aprender. Y quiero que hoy podamos aprender que Dios no falta nunca su palabra. Hoy quiero que aprendamos, Dios quiere que aprendamos que Dios no falta nunca su palabra. Como dice el tema, la fidelidad de Dios en su palabra, o la fidelidad de Dios a su palabra. Entonces, si esto está pasando en la vida de un cristiano, si no se está haciendo real la palabra, si no está haciendo real en nosotros su palabra, es debido a algo o a algún problema, pero está en nosotros, algún problema en nosotros. No es de parte de Dios, porque si la palabra no está haciendo efecto, si la palabra no se está cumpliendo, si la palabra, lo que hemos oído no se está realizando en nuestra vida. Entonces el problema no es la palabra de Dios, no es Dios, es uno mismo. Entonces había que verificar, había que analizar todo esto. Entonces, le voy a poner un ejemplo importante que nosotros debemos de analizar. Las palabras de una persona, oiga esto, las palabras de una persona, las palabras son la expresión de sus pensamientos. Cada palabra que sale de nuestra boca, oiga esto, mis amados hermanos, cada palabra que sale de nuestra boca o que sale de la boca de una persona lleva fabricada un pensamiento. Cada palabra. Las palabras son la expresión de sus pensamientos o de nuestros pensamientos o de los pensamientos. Antes de hablar, uno lo ha pensado.
Por eso digo que cada palabra que se expresa, cada palabra que se dice, lleva fabricada un pensamiento. Entonces hay algunos que hablan sin pensar. Entonces, ¿qué tiene que ver lo que le estoy diciendo acerca de las palabras de una persona, acerca de la fidelidad de Dios a su palabra? Pero en este momento solo estoy poniendo un ejemplo para que tengamos la idea de qué le estoy hablando. Entonces las palabras de una persona reflejan su personalidad. Lo voy a poner de otra manera. Las palabras reflejan nuestra personalidad. Entonces, cuando usted habla, cuando usted, o lo voy a poner también de otra manera. Cuando usted está platicando con una persona, ahí se refleja su personalidad. Ahí se evidencia su personalidad de una persona por sus palabras, por sus dichos, por lo que dice. Entonces, de la misma manera en nosotros. Entonces, las palabras reflejan nuestra personalidad. Este es muy interesante. Entonces, ¿qué es la personalidad? Aquí hay un concepto que usted lo puede ver en pantalla. ¿Qué es personalidad? Personalidad, aquí hay 3 conceptos. El primer concepto dice: la personalidad es la forma original de conducta de una persona. Esa es personalidad. Personalidad es la forma original de conducta de una persona. El siguiente concepto dice, que es personalidad. Son dones, son talentos, son carismas, son carácter e individualismos que constituyen o forman una persona. Esa es personalidad. Personalidad también dice que es conjunto de características o cualidades originales que destacan en una persona o en una persona. Es muy importante que nosotros tengamos la idea, o que sepamos todo esto lo que le estoy diciendo. La personalidad nos ayuda. La personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. El cristiano tiene que conocer y tiene que saber cuál es su identidad. Un cristiano debe saber cuál es su identidad, quién soy yo. Entonces la personalidad, la personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. Entonces, la palabra refleja nuestra personalidad. Las palabras reflejan nuestra personalidad. Le estoy poniendo el ejemplo de una persona natural, de una persona común. Entonces, de igual manera, la palabra de Dios es la manifestación de su personalidad. Esto es interesante. Entonces, la palabra de Dios es la manifestación de su personalidad. Por eso es importante entender o saber la fidelidad de Dios a su palabra. Cuando el Señor dice en Isaías 55:11, dice en Isaías, esa palabra que lo subrayé en mi palabra, dice: así será mi
mi palabra, no dice su palabra o la palabra, dice mi palabra está siendo suya. Cuando Él dice así será mi palabra, está diciendo que sabe quién es, porque está diciendo mi palabra. Entonces la personalidad de uno, que uno, si nosotros llegamos a entender nuestra personalidad, nos ayuda a tener nuestra identidad. En este caso, que está diciendo nuestro Dios, nuestro Padre, mi palabra, sabe quién es. Entonces, cuando yo le digo que la palabra de Dios es la manifestación de su personalidad, cuando Dios dice mi palabra, se está manifestando su personalidad, la personalidad divina de Dios. Dios, cuando dice mi palabra, sabe quién es. Miremos otro ejemplo para poder entender esto. Mateo 28, 18, del ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Él está diciendo, solo meditemos lo que lo subrayé, donde dice, toda autoridad me ha sido dada. Toda autoridad me ha sido dada. ¿Quién se lo dio? ¿De dónde provino la autoridad? ¿De qué, cómo decirle? ¿Quién fue el que le dio a nuestro Señor Jesucristo la autoridad? Porque Él dice, toda autoridad me ha sido dada. Lo que está diciendo, mi Padre me dio autoridad. Entonces, cuando Él dice, toda autoridad me ha sido dada, está diciendo que mi Padre me dio autoridad. El Señor Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, sabe lo que tiene. Entonces la personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. Veremos otro ejemplo. En el Evangelio de Juan 10, 27, de la misma manera, el Señor está diciendo a nuestro Señor Jesucristo. Dice, mis ovejas oyen mi voz. Pero oiga esta expresión, mis ovejas. No dice las ovejas o la oveja. No, mis ovejas. Está diciendo, sabe su oficio. Sabe a qué vino a hacer en este mundo, sabe cuál es su función, sabe cuál es su llamado, sabe, esta es identidad. Entonces, cuando la personalidad, oiga mis hermanos, la personalidad nos ayuda a tener nuestra identidad. Entonces, la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo está diciendo, mis ovejas oyen mi voz. Entonces, sabe su oficio, sabe su función, sabe dónde está ubicado. Otro ejemplo, en el Evangelio de Juan 14, 2, dice, la casa de mi Padre. Solo quiero explicarle lo que subrayé, donde él dice, en la casa de mi Padre. No dice en la casa del Padre, allá, no, en la casa de mi Padre. Entonces, lo que está diciendo es que tiene la certeza de que es hijo. Tiene la seguridad de quien es hijo, que es en la casa de mi Padre. Entonces la personalidad, cuando un creyente entienda su personalidad, descubre su personalidad, esto nos ayuda a tener nuestra identidad.
Y Dios nos está enseñando su palabra, que tiene identidad. Entonces, cuando analizamos esto, que nosotros debemos de conocer. Cuando tú puedes conocer a alguien por lo que habla, cuando tú descubres a una persona, el ejemplo que le di anteriormente, cuando tú puedes conocer a alguien por lo que habla, lo que él dice, se conoce a la persona. La manera que habla, la manera que expresa, de esta manera se conoce a la persona. Entonces tú puedes conocer a alguien por lo que habla. Entonces nosotros debemos de conocer. Es importante conocer a Dios. Es importante, mis amados hermanos, de conocer a Dios. Cuando nosotros llegamos a conocer a Dios, cambia nuestra manera de pensar. Porque, ¿cómo es Dios para ti? El ejemplo que yo acabo de poner, cuando tú puedes conocer a alguien por lo que habla verdad o habla mentira. Entonces, ¿cómo es Dios? La Biblia nos dice que es imposible. Mire lo que dice Hebreos 6:18. Es imposible que Dios mienta. Es imposible. Es imposible que Dios mienta. Entonces la palabra no se puede desligar. Oiga esto. Nuevamente le pongo el ejemplo de una persona. No se puede desligar la palabra de la persona. No se puede. La palabra lleva impregnada. Oiga, la palabra lleva impregnada la misma vida de la persona que la habla. La misma vida. Pero no se puede desligar la palabra de la persona. No se puede, porque va impregnada. Entonces la palabra lleva impregnada la misma vida de la persona que la habla. Entonces esto lo aplicamos en Dios, en lo espiritual. La palabra de Dios refleja personalidad de Dios. Es impresionante que la palabra de Dios refleja personalidad de Dios. Cuando tú lees la Biblia y que la palabra haga rema en tu vida, la palabra de Dios refleja personalidad de Dios. La palabra de Dios es vida. Mire lo que dice Hebreos capítulo 4 verso 12, dice: porque la palabra de Dios es vida y eficaz. Pero ahí va impregnada la palabra en la personalidad de Dios. La palabra de Dios es vida. Entonces, es importante que nosotros
que sepamos esto. Es importante, porque si no, mis amados hermanos, se convierte una persona religiosa. Un religioso solo lee la palabra, pero no le hace rema en su vida. No hay un cambio. Entonces, por eso Dios permitió en este tiempo, en este tiempo en que estamos viviendo, que vino una pandemia. Entonces aquí es donde nosotros debemos de practicar la palabra, lo que hemos oído. En el Evangelio de Juan nos dice, Juan 1:14, el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Pero si tú notas, dice y el verbo se hizo carne. Juan nos dice en este evangelio, el evangelio de Juan, que Jesús es la palabra, que Jesús es el verbo hecho carne. Es decir, la palabra de Dios es la manifestación de Dios misma. Es la manifestación de Dios misma. Hoy estás escuchando palabra. La palabra de Dios es la manifestación de Dios misma. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Entonces, la fidelidad de Dios a su palabra. Dios siempre ha sido fiel a su palabra. Entonces, nosotros hemos oído palabras y debemos de agregarle fe. Mire, Salmo 138:2 dice, oye lo que dice Salmo 38:2. Esta es una oración de David. La oración de David dándole gracias a Dios. Es una oración de acción de gracia. Oiga lo que dice: me postraré hacia tu santo templo. Me postraré. ¿Por qué se va a postrar? Como le decía, esta es una oración de acción de gracia. David dice: me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad. Me voy a postrar en el templo. No dice voy a ir a espectacularlo, voy a postrar en tu santo templo, agradeciéndote, porque es una oración de acción de gracia. Me postraré hacia tu santo templo. Alabaré tu nombre. Mire, alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. Pero hay uno más, dice, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Tu palabra. Entonces la palabra de Dios es la manifestación de su personalidad. Cuando tú leas la palabra, esto es impresionante. Cuando tú lees la palabra, te dedicas,
te centras en la palabra de Dios, la palabra de Dios es la manifestación de su personalidad. Entonces David está diciendo: me voy a postrar en tu santo templo y voy a alabar tu nombre por tu misericordia, tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre. Pero dice: tu palabra sobre todas las cosas. Hermanos, tu palabra sobre todas las cosas. Entonces es imposible lo que dice Hebreos, que leímos anteriormente, 6:18, dice: es imposible que Dios mienta. Entonces, en este tiempo Dios permitió para que nosotros creamos en su palabra. Creer en su palabra. La palabra de Dios es la manifestación de su personalidad. Dios es bueno. Dios es amor. Dios está con nosotros. Sigamos a entender esto, hermano. La seguridad que Dios le da a su pueblo, que da a sus hijos. La fidelidad de Dios hacia su palabra. Dios nunca miente. Lo que dice Hebreos, es imposible que Dios mienta. Es imposible. Dios promete estar con nosotros todos los días de nuestra vida. Dios promete restauración en nuestra vida. Dios promete las promesas de Dios para nosotros, para su pueblo, para su iglesia. Entonces, Juan 17:17 dice que su palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Dice: santificaos en tu verdad, tu palabra es verdad. La palabra de Dios es verdad. Entonces no debemos de dudar que ninguna pizca de duda, de incredulidad venga en nuestra vida. Dios es santo. Dios es Dios y ha dejado su palabra. Hermanos, mis amados hermanos, si Dios faltara su palabra, no sería Dios. Si Dios faltara su palabra, no sería Dios. Es imposible que Él falta su palabra. Es imposible. Entonces Dios quiere que creamos su palabra. Dios te pide en esta hora que crees en su palabra. La palabra de Dios es la manifestación de su personalidad. La manifestación de su personalidad. Entonces, por eso que si Dios faltara su palabra, no sería Dios. Él nunca ha faltado su palabra. Es imposible que Él falte su palabra. Es imposible. Por eso nuestro Señor Jesucristo, oiga lo que dice en Mateo 24:35. Oiga lo que dice Mateo 24:35. El cielo y la tierra dejarán de existir. Me gusta esta versión, es la versión lenguaje actual. El cielo y la tierra pasarán, dice en la versión Reina Valera.
pero en esta versión dice, el cielo y la tierra dejarán de existir. Y esta es una verdad. Dejarán de existir. Pero mis palabras permanecerán para siempre. No van a dejar de existir mis palabras, lo que está diciendo. Entonces es imposible que Él falta a su palabra. Es imposible. Pueden desaparecer todo. Lo que dice en este pasaje, el cielo y la tierra dejarán de existir, dejarán de ser. Estos se van a desaparecer, van a dejar de existir, pero mis palabras van a permanecer para siempre. Entonces podemos ver la palabra de Dios. La palabra de Dios, quiero dejar en tu corazón, es la manifestación de su personalidad. ¿Cómo es Dios tan lindo, tan hermoso? Eso debemos de tomar. No menospreciemos la palabra. Dediquémosle tiempo a la palabra. Pongámosle atención a la palabra. En el Evangelio de Lucas dice también, Dios habla hoy, 16 y verso 17. Dice, es más fácil que el cielo y la tierra dejan de existir. Es más fácil que el cielo y la tierra dejan de existir, que dejan de cumplirse una sola letra de la ley, está diciendo de su palabra. Dice él, el más fácil que el cielo y la tierra dejarán de existir. Pero que dejen de cumplir una ley, una sola letra de la ley, es imposible. Es imposible es imposible que dejen de cumplirse una sola letra de la ley, de la palabra, de la Biblia. Que dejen de cumplirse, es imposible. Pero me llama la atención, dice que dejen de cumplirse una sola letra. En una versión dice un tilde, una coma, un punto, una letra, una sola letra. Que dejen de existir, es imposible. Es más fácil que dejen de existir el cielo y la tierra, pero mi palabra no dejarán de existir. No dejarán de existir. No dejen de cumplirse una sola letra de la ley. Siempre va a cumplir su propósito. Siempre la palabra de Dios va a cumplir su propósito en nuestra vida si lo creemos. Por eso la palabra, muchas veces dice uno, no le hace efecto. No es que la palabra está mal, debemos de examinarnos. En el Antiguo Testamento, oiga esto, en el Antiguo Testamento, Jehová Dios declara a sus profetas palabras poderosas. En el Antiguo Testamento declara a sus profetas. Miremos Isaías 55:11. Mire lo que dice 55:11. Dice, así será mi palabra que sale de mi boca. Mire la palabra que sale de la boca de Dios. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Si tú recibes esa palabra, si tú lo tomas, si abras tu corazón
ese corazoncito que tienes, lo abras con todo tu corazón, lo recibes, va a prosperar en tu vida. Va a prosperar esa palabra, porque aquí dice: y será prosperada en aquello para que la envié. Va a prosperar tu vida. La palabra de Dios dice: no regrese vacía. Así será mi palabra que sale de mi boca, dice el Señor, no volverá a mí vacía. Va a cumplir su propósito en nuestra vida. Hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero en esta noche. ¿Qué es lo que Dios quiere? Está enviando su palabra, está enviando su palabra divina, su palabra eficaz, su palabra viva. Está enviando porque Él quiere hacer algo maravilloso en tu vida. Y cuando la persona lo recibe, va a prosperar. Va a prosperar. ¿Quién no anhela esto, mis amados hermanos? Es importante poner atención. Es importante interesarnos de su palabra. Es importante porque es la palabra de Dios. En Jeremías 1:12 dice: y me dijo el Señor, bien has visto, porque yo velo sobre mi palabra. Oiga, yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Este es impresionante. Señor vela por su palabra para cumplirla. Y si el que está oyendo tiene ese receptor en su vida, ese receptor que se llama Espíritu Santo, lo recibe, va a prosperar en su vida. Esa palabra que sale de la boca de Dios, esa palabra viva, esa palabra eficaz, transforma nuestra vida, transforma la vida de una persona, cambia la vida de una persona, rompe maldiciones, la palabra de Dios. Mire, te voy a poner un ejemplo. Cuando una persona habla mal hacia la otra persona, le dice malas expresiones, malas palabras, le dice que él es un aquí, que él es un allá, que no puede, que es un inútil. Esas palabras que está saliendo de su boca está deformando, oiga esto, deformando la vida de otra persona por esas malas expresiones. Porque la palabra de una persona tiene poder. Entonces, cuánto más la palabra de Dios, pero la palabra de Dios no viene a deformar nuestra vida, viene a transformar nuestra vida, viene a cambiar nuestra vida cuando la persona lo oye, cuando la persona lo recibe, cuando la persona pone interés a la palabra de Dios, transforma. Cambia, rompe maldiciones. Entonces viene el Señor, le dice a Jeremías: porque yo velo sobre mi palabra para cumplirla. Mis amados hermanos, es importante poner mucha atención a la palabra. Que el cristiano no se vuelve religioso. No. ¿Cuántas palabras no escuchamos diario? ¿Cuántas palabras escucha usted diario?
El Señor cumple su palabra. Él siempre cumple su palabra. Aún las calamidades, cuando envió su palabra, aún en las calamidades que sufrió el pueblo de Israel, fueron declarados por el Señor. La esclavitud, oiga la esclavitud en Egipto. Usted sabe que el pueblo de Dios estuvo esclavos en Egipto. La esclavitud en Egipto y su liberación de Dios la había hablado a Abraham, le había dicho a Abraham muchos años anterior. Si usted miremos, ya voy terminando en Génesis 15:13. Miremos Génesis 15:13. Oiga lo que dice. Y Dios dijo a Abraham: ten por cierto, oiga lo que dice, ten por cierto que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años. Esto ya lo había dicho Dios. En el verso 14 dice: mas yo también juzgaré a la nación a la cual servirán, y después saldrán de allí con grandes riquezas. ¿Se cumplió esto, mis amados hermanos? Sí, se cumplió. Cuando el pueblo de Dios estaban en Egipto esclavizado, Dios ya lo había dicho. Había dicho su esclavitud durante 40 años, 400 años, perdón, pero también declaró su liberación. Se cumplió la palabra. Entonces la palabra de Dios se va a cumplir. La palabra de Dios se va a cumplir. Definitivamente la palabra de Dios se va a cumplir. Si hay una promesa por parte de Dios para tu vida, si lo crees, se va a cumplir. La palabra de Dios que ha dicho que va a venir, se va a cumplir. La palabra de Dios ha dicho que se va a destruir esta tierra, eso se va a hacer. Entonces, cuando un cristiano recibe una promesa por parte de Dios, el problema es que nosotros queremos que se haga en nuestro tiempo. Queremos las cosas, queremos resultados a nuestro tiempo. Y no es así. No es así. No es en el tiempo de nosotros. Dios tiene su tiempo. Es en el tiempo de Dios. Le llamamos el Cairo de Dios. Es en el tiempo de Dios. Entonces no es en el tiempo de nosotros. El problema es que nosotros queremos que se haga en nuestro tiempo. Y no es así. Dejo esta palabra en tu corazón en Habacuc 2:3. Vamos a concluir con este pasaje, Habacuc 2:3, donde dice: aunque la visión tardara. Oiga lo que dice Habacuc: aunque la visión tardara aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá y no tardará. Si has recibido una promesa, solo tienes que tener firme tu fe.
Y no es en el tiempo de nosotros, es en el tiempo de Dios. Dios cumple su palabra. La palabra de Dios se manifiesta su personalidad. Recibe esa palabra. No cierres tus oídos a la palabra de Dios. Tal vez no has llegado a ese extremo, pero si tienes algo mucho que hacer, digo yo, nuestros quehaceres deberíamos de dejar por tiempo, pero cuando hay palabra, disfrutémoslo. Y la palabra de Dios viene a transformar nuestra vida. Mire, el pasaje que leímos en Isaías me quebranta porque dice: y será, así será mi palabra que sale de mi boca. Él compara con la lluvia. Cuando cae la lluvia, riega la tierra. Riega la tierra. Entonces por eso dice en el verso 11: así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía. No va a volver vacía, sino que hará lo que yo quiero. La palabra dice, sino que hará lo que yo quiero, hará lo que yo quiero. Entonces dígame, preguntémosnos, ¿qué es lo que Dios quiere? Si está mandando su palabra, su palabra, ¿qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? Dios quiere tu bienestar. Dios quiere restaurar tu bienestar. Solo crea, solo recibe, no rechaces la palabra. No, mire, otra cosa que quiero dejar en tu corazón. No mires el vaso. No mires el vaso, el que está transmitiendo la palabra. Mire el autor de la palabra. Mire de quién es la palabra. No mires el vaso, porque el vaso puede ser que te puede fallar. Pero recibe la palabra de Dios. Así que en esta hora, si estás pasando por situaciones, tal vez has dicho: ya no puedo, ya me cansé, tantas cosas que hay, pero en esta hora te dejo esta palabra. Recibe la palabra, no recibe la persona que está hablando, la palabra. Investígalo, porque esta palabra viva, esta palabra eficaz puede cambiar tu vida, puede transformar tu vida. La palabra de Dios liberta, la palabra de Dios sana, la palabra de Dios es poderosa. Qué hermosa la palabra de Dios. Ahí donde estás, levanta tus manos, cante con nosotros una alabanza de alabanza, de adoración. Cantémosle al Señor. Ahí donde estás, recibe la palabra. Creo en ti, Eso es. Jesús. Oh sí, Señor. En lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús.
que harás en mí, Gracias, Señor. en mí. Recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Poder y toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios, recibe toda la gloria, recibe toda la honra, precioso Hijo de Dios. Yo quiero levantar a ti mis manos, maravilloso Jesús, milagroso Señor. Llena este lugar con tu presencia y haz descender tu poder a los que estamos aquí. Creo en ti, Jesús, y en lo que harás en mí. Creo en ti, Jesús, Gracias. y en lo que harás Gracias. en mí. Gracias, Señor. Escucha esto, hermanos. Me quebranta este canto, donde de una parte dice: creo en ti, Señor. Oiga lo que dice: creo en ti, Señor, lo que harás en mí. Y esa es una gran verdad. Es de creer. Y ahí donde estás puedes decir: creo en ti, Señor, lo que harás en mí. Y Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Dios va a hacer grandes cosas en tu vida. Así que ahí donde estás, recíbalo. Cierra tus ojitos, dígale: Señor, recibo tu palabra, Señor. Yo creo en tu palabra, Señor. Yo creo en tus promesas. No me cansaré de esperar tus promesas. Yo sé que lo vas a cumplir. Yo sé que lo vas a cumplir. Yo creo en tu palabra. Yo creo en lo que vas a hacer en mí, Señor. En el nombre de Jesús, gracias. Gracias, Padre, por esta palabra preciosa. Gracias por tu palabra. Sabemos que tu palabra se manifiesta en tu personalidad. La palabra, Señor, tu palabra refleja tu personalidad. La palabra de Dios es viva. La palabra de Dios es eficaz. Creemos esto, Señor. Yo bendigo a mis hermanos que están escuchando, los que están viendo, los que están recibiendo esta palabra, Señor. Por favor, Padre, que haga rema esa palabra en sus vidas. Por favor, Señor, que venga la libertad, que venga sanidad, que venga, Señor, fortaleza, que venga, Señor, milagro por medio de tu palabra. Por favor, Padre, yo te pido en el nombre de Jesús, porque claramente tu palabra nos dice que tu palabra es viva, tu palabra es eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, penetra hasta el partir el alma y el espíritu,
las coyunturas y los tuétanos y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Es tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Te pido, Padre, el bienestar de tus hijos, el bienestar de tu iglesia. Gracias te damos por todo lo que está pasando. Gracias, Padre, porque tú lo permitiste y es porque tú quieres que se practique lo que hemos oído. Gracias por enseñarnos muchas cosas hermosas en medio de esta crisis, en medio de esta enfermedad, en medio de esto, todo lo que está pasando hemos aprendido y vamos a seguir aprendiendo, Señor. Te damos gracias, toda la gloria y toda la honra es para ti, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, amén y amén. Gloria a Dios, mis hermanos. Dios les bendiga, Dios les bendiga. Que esta palabra llegue desde lo más profundo de tu corazón. Que esta palabra sea una bendición para tu vida. Y siempre estaremos con ustedes por este medio. Y gracias por estar con nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Un abrazo y un ósculo santo. Y hasta pronto. Amén. Gloria a Dios. No desmayes, no es el fin, no ha acabado, es solo el inicio, si en Dios confías. Señor les bendiga, mis hermanos de Iglesia de Cristo para la Familia, de la familia pastoral. Gracias por ese privilegio. Mi nombre es Emerson Estrada, de Iglesia de Cristo Roca Eterna Ebenezer, aquí en la ciudad de Nueva York, con nuestro apóstol Edwin García. Hermanos, me dieron el privilegio de poder compartir con ustedes un poquito de mi testimonio en lo que fue durante el tiempo que yo estuve enfermo con el virus de COVID-19 o coronavirus, como se le dice. Como saben, ¿verdad? La ciudad de Nueva York ha sido afectada bastante por este virus. Bastantes hermanos de la iglesia han estado enfermos. Muchas personas también, ¿verdad? En todos los lugares, varias de las iglesias que cubre el apóstol Edwin aquí en el área también, Victoria Estatal, han resultado enfermos. Hay personas que han muerto desafortunadamente por esta enfermedad. Ha sido afectado mucho este estado, esta área de aquí. Mi experiencia personal, yo estando enfermo, fue algo muy duro, los síntomas bastante fuertes, ¿verdad? Lo que son las fiebres, dolores de cabeza, dolores de cuerpo. Fue una experiencia bien dura para mí. Pasé tal vez 2 semanas enfermo, una semana así bien grave, pero aquí en mi casa, y gracias a Dios pude ver la mano de Dios y fui sanado. Pero algo que me ayudó bastante fue estar escuchando la palabra del Señor, ¿verdad? El retiro virtual me ayudó bastante porque no podía levantarme de la cama, solo ver televisión, ver las prédicas. La oración fue algo que me ayudó bastante. Eso me sostuvo. La verdad, siendo sincero, oré como nunca antes, ¿verdad? Porque ponía al Señor todos los días, clamaba, no solo por mi vida, sino por la de ayudar a mi esposa, a mis hijos, ¿verdad? Porque uno se preocupa por ellos. Pero yo se los entregué al Señor y se los puse en sus manos y sabía que el Señor iba a ser conforme a su misericordia y su voluntad, ¿verdad? Pero sí fue una experiencia bastante difícil. Gracias a Dios logré recuperarme aquí estando en mi casa también. No hubo necesidad de que fuera al hospital. Muchas personas han resultado yendo al hospital porque es demasiado fuerte y no pueden respirar, entonces resultan siendo conectados a máquinas. Pero gracias a Dios esa no fue mi experiencia. Sí pasé momentos difíciles que yo decía, Señor, yo no sé qué va a pasar. Pero hermanos, nosotros sabemos que estamos en las manos del Señor, que, ¿verdad? Él quiere lo mejor para nosotros, tiene un futuro para nosotros y Él nos ama. Y confiando en Él, hermanos, logramos pasar esta situación. Bastantes de los hermanos de la iglesia se han sanado ya también. Y gracias a Dios por esta experiencia, hemos conocido al Señor de muchas maneras. La verdad lo hemos conocido como un Dios proveedor, porque ya llevamos casi 3 meses
sin poder salir a trabajar aquí, y el Señor nos ha proveído, no nos ha faltado nada, como un Dios protector, porque a mi esposa le toca salir a trabajar porque ella trabaja en lo que es la medicina y ella tiene que ir, y el Señor la ha guardado. Seguimos orando por ella, que el Señor la siga guardando, y como un consolador, ¿verdad? Porque hemos perdido personas que amamos, personas que conocemos, pero el Señor ha estado ahí para consolarnos, personas que están todavía enfermas, que seguimos orando con Él, por ellos, ¿verdad? Porque sabemos que el Señor va a hacer la obra. Pero ha sido una experiencia que nos ha enseñado mucho, y la verdad no le atribuimos los propósitos al Señor, porque sabemos que lo que Él hace es algo perfecto, es perfecto. Él lo hace todo con un propósito, y nos ha ayudado ahorita que hemos estado en la casa, nos ha ayudado bastante a arreglar cosas que tal vez habíamos dejado pendientes, que no habíamos hecho porque no teníamos tiempo. Algo que me gustó bastante y me ayudó bastante fue leer acerca de la historia de cuando Elías restauró el altar y regresó la comunicación entre el Señor y el pueblo de Israel, que habían estado desconectados por un tiempo. Eso fue de mucha bendición para mí, leer eso, y como el Señor me hablaba que quería que yo restaurara mi altar en mi casa de nuevo. Entonces ha sido una experiencia muy difícil, hermano, dura físicamente, pero el Señor ha hecho una gran obra en mi vida, en mi familia, y aquí seguimos en la iglesia sirviendo, esperando poder reunir otra vez con nuestros hermanos, pero esto ha sido de mucha bendición. Gracias por el privilegio de saludar a los hermanos, que el Señor los bendiga, sigan adelante, fortalecidos buscando del Padre. Señor les bendiga, hermanos.